Tomás conducía su viejo taxi por el anillo periférico de la Ciudad de México. Eran las 3 de la madrugada. Esa hora en que la ciudad gigantesca parecía contener la respiración. El motor del vehículo emitía un ronroneo irregular que él conocía de memoria, como una melodía gastada que se repite sin cesar. Sus manos, curtidas por años de sujetar el volante, temblaban ligeramente, no por el frío de la noche, ni por el cansancio del turno interminable, sino por algo más profundo que carcomía su pecho desde hacía 3 años. El tablero iluminaba su rostro con un resplandor verdoso. Sus ojos, hundidos en ojeras pronunciadas, miraban la carretera sin verla realmente. Tomás había aprendido a conducir en automático, dejando que su cuerpo hiciera el trabajo mientras su mente vagaba por corredores oscuros del pasado. Cada noche era igual. El vacío, el silencio pesado del taxi, y el eco constante de una voz que ya no escucharía jamás. ¿Elena? Su esposa, la mujer que había llenado su vida de risas, y ahora solo habitaba en fotografías polvorientas sobre la repisa de la sala. Aquella tarde maldita, Elena había sentido el primer dolor en el pecho mientras preparaba la comida. Había llamado al taller donde Tomás reparaba un motor especialmente complicado. Él le dijo que llegaría pronto, que solo necesitaba 1 hora más. 1 hora que se convirtió en 2. Cuando finalmente llegó a casa, los paramédicos ya estaban guardando sus equipos. Demasiado tarde. Su corazón había dejado de latir sola, esperándolo, llamándolo en vano. Desde entonces, la casa se había transformado en un mausoleo. Las cortinas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol como si fuera un intruso indeseado. Los platos que Elena usaba seguían en su lugar exacto. Su chal favorito colgaba del respaldo de la silla donde ella solía sentarse a tejer. Tomás no podía tocar nada. No podía cambiar nada. Mover un objeto significaba aceptar que ella no volvería a usarlo. Y eso era un peso demasiado grande para su alma destrozada. Su hija Sofía había intentado acercarse durante los primeros meses. Venía desde Querétaro. Tocaba la puerta. Le suplicaba que hablaran. Pero Tomás se había encerrado en su dolor como en una fortaleza de hierro. No podía mirarla a los ojos sin ver el reproche silencioso que imaginaba en ellos. ¿Cómo explicarle que había elegido un motor descompuesto sobre los últimos latidos del corazón de su madre? Las visitas de Sofía se espaciaron hasta desaparecer. Ahora, padre e hija eran 2 extraños unidos solo por un apellido y una ausencia compartida. El taxi avanzaba por el carril derecho cuando Tomás distinguió una figura a lo lejos. Entre la delgada capa de niebla que se arrastraba sobre el asfalto, una mujer caminaba junto al borde de la carretera. Sus pies descalzos rozaban el pavimento con pasos lentos pero seguros. Vestía un rebozo que mezclaba tonos de azul y rosa, colores que brillaban tenuemente bajo las escasas luces de la vía. Un velo ligero cubría parcialmente su cabeza, y en sus manos sostenía un ramo de cempasúchil, esas flores naranjas que Elena tanto amaba. Tomás frenó instintivamente. Ninguna mujer debería caminar sola a esas horas por una carretera tan peligrosa. Bajó la ventanilla y se asomó. ¿Necesita que la lleve a algún lado? Señora. La mujer se volvió hacia él y sonrió. Era una sonrisa extraña, serena, como si conociera secretos que el mundo había olvidado. Se acercó al taxi y abrió la puerta trasera con movimientos pausados. Al sentarse, el interior del vehículo pareció llenarse de una calidez inexplicable, como si alguien hubiera encendido una estufa invisible. «Ve a donde necesites ir». «Hijo», dijo ella con una voz suave que resonó en el pecho de Tomás, como una campana lejana. Él la miró por el espejo retrovisor, confundido. «¿A dónde la llevo?», insistió. «Soy la señora del camino», respondió ella, acomodando el ramo de flores sobre su regazo. «¿Y tú?». «Tomás, llevas mucho tiempo conduciendo en círculos sin llegar a ninguna parte». El corazón del taxista dio un vuelco. No le había dicho su nombre. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Quiso preguntarle cómo lo sabía. ¿Quién era realmente? Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en la mirada de esa mujer, algo en la forma en que lo observaba con compasión infinita y sin juicio alguno, le robó toda capacidad de hablar. Ella inclinó la cabeza ligeramente
y sus ojos brillaron con una luz que no provenía de ninguna fuente externa. «Conduce. Hijo, esta noche, por fin, vamos a llevarte a casa». Tomás aceleró sin rumbo fijo. Sus manos temblaban sobre el volante mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La señora del camino permanecía en silencio en el asiento trasero. Su presencia llenaba el taxi de una quietud desconcertante. El taxista miraba compulsivamente por el retrovisor, buscando alguna explicación lógica en el rostro sereno de aquella mujer misteriosa. Pero ella solo observaba las calles vacías con una expresión de ternura maternal que le erizaba la piel. «¿Cómo sabe mi nombre?», logró articular finalmente Tomás, su voz apenas un susurro ronco. «Nunca nos habíamos visto». La señora del camino inclinó la cabeza, acariciando con delicadeza los pétalos anaranjados del cempasúchil. «Conozco tu nombre porque he estado contigo en cada noche de insomnio. En cada lágrima que has derramado en la oscuridad de tu habitación, conozco el peso que cargas, hijo, y ya es hora de que lo dejes». Tomás sintió un nudo apretarse en su garganta. Quiso negar, quiso acelerar y perderse en las calles interminables de la ciudad. Pero sus pies no obedecían. El taxi avanzaba lentamente por el periférico como si una fuerza invisible guiara su dirección. «Estás cansado». «Tomás», continuó ella, su voz envolvente como un abrazo. «No por el trabajo, no por las noches sin dormir. Estás cansado de cargar con lo que ya no puedes cambiar, exhausto de castigarte por algo que escapó de tus manos». Las palabras golpearon a Tomás como puñetazos directos al pecho. Apretó la mandíbula, tratando de contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarlo. «Usted no sabe nada», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. «A tu Elena le encantaban los cempasúchiles», dijo la señora, levantando el ramo frente a sus ojos. Los ponía en la mesa del comedor cada vez que podía conseguirlos. «¿Y el pozole que hacía tu madre? Ese que Elena preparaba cada domingo tratando de imitar el sabor exacto, agregando siempre un poco más de orégano porque así le gustaba a ti». Tomás pisó el freno con brusquedad. El taxi se detuvo en medio del carril. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Se giró completamente en su asiento, mirando a la señora con los ojos desorbitados por el miedo y la incredulidad. «¿Quién diablos es usted?». Su voz se quebró. «¿Cómo sabe eso?». La señora del camino no se inmutó ante el arrebato. Su expresión permaneció tranquila, llena de una compasión que hacía daño por su pureza. «Debiste haber estado en casa esa tarde». Tomás, no para evitar lo inevitable, porque su corazón ya estaba decidido a descansar, pero debiste estar ahí para tomarle la mano, para que ella no sintiera que partía sola mientras tú elegías un motor sobre sus últimos momentos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del taxista sin que pudiera detenerlas. Su cuerpo entero temblaba ahora, sacudido por sollozos que había reprimido durante 3 años interminables. «No pude llegar», gimió. Cubriéndose el rostro con las manos, le dije que solo sería 1 hora más. Le prometí tantas cosas y nunca. «¿Le prometiste que la llevarías a Veracruz cuando se retiraran?», interrumpió la señora suavemente. «Que caminarían juntos por la playa al atardecer, que construirían una vida tranquila lejos del ruido de la ciudad. Pero seguiste posponiendo, acumulando horas de trabajo, diciendo que había tiempo». Tomás golpeó el volante con frustración. Su frente cayó contra sus manos mientras lloraba desconsoladamente. «Ya lo sé. Dios, ya lo sé. ¿Cree que no me lo repito cada maldita noche? ¿Cree que no veo su cara cada vez que cierro los ojos? Y por eso has convertido tu casa en un museo del dolor», dijo la señora. Su voz ahora más firme. «Has congelado el tiempo. Te niegas a mover sus cosas, a abrir las cortinas, a permitir que la vida continúe. Has alejado a tu hija porque mirarla te recuerda todo lo que perdiste. Has hecho de tu sufrimiento un altar donde te arrodillas cada día a adorar tu culpa». Las palabras cayeron sobre Tomás como lluvia fría, despertándolo de un trance de años. Levantó la cabeza lentamente, mirando a la señora con ojos enrojecidos e hinchados. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me dice todo esto?».
La señora del camino se inclinó hacia adelante, extendiendo su mano y colocándola suavemente sobre el hombro de Tomás. El contacto fue cálido, reconfortante, como el abrazo de una madre a su hijo herido. Porque es tiempo de que te perdones. Hijo, Elena ya descansa en paz, pero tú sigues atrapado en ese día, en esa hora que no regresará, y mientras sigas ahí, no podrás ver todas las veces que sí estuviste presente. Todas las veces que fuiste luz para otros, sin siquiera saberlo. Tomás cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a aflojarse, como un nudo demasiado apretado que finalmente cedía. Tomás permaneció inmóvil durante varios minutos, respirando entrecortadamente mientras las lágrimas se secaban en su rostro. La mano de la señora del camino seguía sobre su hombro, irradiando una calidez que parecía penetrar hasta los rincones más oscuros de su alma. Afuera, la ciudad dormía ajena al dolor que se desmoronaba dentro de aquel viejo taxi detenido en el periférico. No he sido luz para nadie, murmuró finalmente Tomás, su voz todavía temblorosa. Solo he sido un hombre que conduce sin destino, arrastrando su fracaso de pasajero a pasajero. La señora retiró su mano suavemente y se recostó nuevamente en el asiento. Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios mientras cerraba los ojos, como si estuviera accediendo a recuerdos que solo ella podía ver. ¿Recuerdas aquella noche de lluvia torrencial hace 2 años? Preguntó con voz suave. Llovía tan fuerte que las calles se habían convertido en ríos. Terminaste tu turno cerca de Tlalpan y pensabas regresar a casa cuando viste a una anciana junto a una parada de autobús. Estaba empapada, temblando, perdida. Tomás frunció el ceño, buscando en su memoria. Poco a poco, la imagen comenzó a materializarse en su mente. Una mujer mayor con un chal mojado, desorientada, llorando porque no recordaba la dirección exacta de la casa de sus sobrinos. «Doña Carmelita», susurró Tomás, sorprendido de recordar su nombre. «Le diste el viaje sin cobrarle un peso», continuó la señora. «Recorriste media zona de Tlalpan con ella, tocando puertas hasta encontrar a sus familiares. Le tomó casi 2 horas. Perdiste otros pasajes esa noche. Llegaste a casa completamente exhausto. Estaba enferma». «Confundida», dijo Tomás, encogiéndose de hombros. No podía dejarla ahí bajo la lluvia. Doña Carmelita falleció 3 meses después en paz, rodeada de su familia, y en sus últimas conversaciones, cuando ya apenas podía hablar, mencionó tu nombre. Les dijo a sus sobrinos que un ángel la había rescatado aquella noche oscura. Rezó por ti cada día, hasta que cerró los ojos por última vez. Tomás sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Nunca supo qué había pasado con aquella anciana después de dejarla con sus familiares. Había sido solo otro viaje, otra cara entre miles. Eso no fue nada especial, protestó débilmente. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero no lo hizo cualquiera. Lo hiciste tú, respondió la señora con firmeza. Y hay más. Hijo, muchas más historias que has olvidado porque tu culpa no te permite ver el bien que has sembrado. La mujer se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía imposible apartar la mirada. ¿Y el joven estudiante? Aquel muchacho que abordó tu taxi cerca de Ciudad Universitaria hace 1 año y medio. Lo habían asaltado. Le quitaron su celular, su mochila, hasta los zapatos. Estaba descalzo, golpeado, aterrorizado. La memoria golpeó a Tomás como una ola. Recordó al muchacho de apenas 19 años, con el labio partido y lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Le había contado entre sollozos que era su primer semestre, que venía de un pueblo de Oaxaca, que su familia había hecho un sacrificio enorme para enviarlo a estudiar ingeniería. Lo llevé a su dormitorio en la colonia del Valle, dijo Tomás lentamente. Le compré unos tacos en el camino porque dijo que no había comido. Le presté dinero para que llamara a su familia desde un teléfono público. Ese joven se llama Miguel, reveló la señora. Hoy es ingeniero civil, trabaja construyendo puentes en comunidades marginadas. Y cada vez que cruza uno de sus puentes, recuerda al taxista que le devolvió la fe en la humanidad, cuando más oscura estaba su noche.
¿Te considera su salvación la señal de que México todavía tenía gente buena que velaba por los demás? Tomás negó con la cabeza. Abrumado. Las lágrimas amenazaban con regresar, pero ahora eran diferentes, menos pesadas. Yo no salvé a nadie. Solo hice lo que tenía que hacerse. Exactamente, afirmó la señora del camino. Su voz resonó en el pequeño espacio del taxi con una autoridad que no admitía contradicción. Tú no eres el Salvador, Tomás. Solo eres el que está presente en el momento justo, el que extiende la mano cuando otros voltean la cara, el que ve al prójimo cuando el resto del mundo mira hacia otro lado. Ella tomó el ramo de cempasúchil y lo sostuvo entre ambos como una ofrenda. Eres mi pequeña luz, hijo. No una hoguera que ilumina continentes enteros, sino una vela que brilla en la oscuridad exacta donde se necesita. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que te pedí que fueras. Tomás extendió su mano temblorosa y tocó los pétalos de las flores. Eran suaves, reales, perfectos. Olían como los que Elena ponía en la mesa cada domingo. No me siento como una luz, confesó con voz rota. Me siento vacío, perdido. Lo sé, respondió la señora con infinita ternura. Por eso estoy aquí esta noche, para recordarte quién eres cuando olvidas mirarte con misericordia. Arranca el auto. Tomás, tenemos un lugar importante al que ir. La señora del camino simplemente señaló hacia adelante con un gesto suave de su mano. Vamos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo ella con voz serena. Es donde el dejar ir y la protección pueden comenzar. El taxista sintió un escalofrío recorrer su espalda. La Basílica, el lugar más sagrado de todo México, donde millones de peregrinos llegaban cada año cargando sus dolores, sus esperanzas, sus súplicas más desesperadas. Él no había pisado ese lugar desde el funeral de Elena. Después de ese día, había jurado no volver a entrar a ninguna iglesia, convencido de que Dios lo había abandonado en el momento más crucial. No sé si pueda entrar ahí, admitió Tomás. Su voz apenas audible. Por eso vamos juntos. Hijo, respondió la señora, no estás solo. El viaje hacia la villa transcurrió en un silencio denso, pero no incómodo. Tomás conducía por las avenidas vacías mientras la ciudad comenzaba a desperezarse lentamente. Algunos vendedores madrugadores abrían sus puestos. Los barrenderos limpiaban las aceras. Un par de corredores solitarios trotaban por los camellones. La vida continuaba su curso inexorable, indiferente al dolor individual de cada alma que habitaba la metrópoli gigantesca. Cuando llegaron a la explanada de la basílica, el reloj marcaba las 4:30 de la madrugada. El lugar estaba prácticamente desierto. Solo algunos fieles muy devotos caminaban hacia el templo para las primeras misas del día. Tomás estacionó el taxi cerca de la entrada y apagó el motor. Sus manos se aferraron al volante como si soltar significara caer a un abismo sin fondo. «No puedo», susurró. «No después de todo lo que pasó». La señora del camino descendió del taxi con movimientos gráciles y rodeó el vehículo hasta la puerta del conductor. Abrió y extendió su mano hacia Tomás. Sus ojos reflejaban una comprensión tan profunda que resultaba casi dolorosa de contemplar. «Sí puedes. Y lo harás. Porque ya es tiempo de que sueltes ese peso que te está matando lentamente». Tomás tomó su mano sintiendo nuevamente aquella calidez inexplicable. Descendió del taxi y juntos caminaron hacia el atrio de la basílica. Cada paso le costaba un esfuerzo monumental, como si arrastrara cadenas invisibles atadas a sus tobillos. Las puertas del templo estaban abiertas, invitándolo a entrar a aquel espacio sagrado que había evitado durante tanto tiempo. Al cruzar el umbral, Tomás sintió que algo en su pecho se apretaba dolorosamente. El interior de la basílica estaba sumido en una penumbra tenue, iluminada apenas por las velas votivas que ardían en los candelabros laterales. El olor a incienso y cera flotaba en el aire, evocando recuerdos de misas dominicales con Elena, de promesas susurradas en confesionarios, de una fe que alguna vez había sido su ancla. La señora del camino lo guió hasta uno de los bancos cerca del altar mayor. Se sentó con movimientos pausados y comenzó a acariciar suavemente un rosario que había sacado de entre los pliegues de su rebozo. No dijo nada. No lo presionó. Simplemente estaba ahí, presente,
como un faro silencioso en medio de la tormenta. Tomás permaneció de pie, mirando hacia el altar, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe resplandecía con su manto estrellado. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Todo el dolor acumulado, toda la culpa reprimida, todo el amor no expresado comenzó a burbujear desde lo más profundo de su ser, como un volcán a punto de erupcionar. Se arrodilló frente al altar, no para pedir favores ni milagros, no para negociar con un Dios al que había culpado durante años. Se arrodilló porque ya no podía sostener el peso de su silencio. «Elena», comenzó, su voz quebrándose inmediatamente. «Elena, perdóname. Perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitabas. Perdóname por elegir ese maldito motor sobre tus últimas horas. Perdóname por convertir nuestra casa en una tumba. Por alejar a Sofía. Por desperdiciar estos 3 años castigándome, en lugar de honrar tu memoria viviendo». Las lágrimas corrían libremente ahora. Empapando su camisa, Tomás habló sin parar, vaciando cada confesión que había guardado en el cofre cerrado de su corazón. Le contó a Elena sobre las noches de insomnio, sobre cómo todavía ponía 2 platos en la mesa antes de recordar que comía solo, sobre cómo seguía esperando escuchar su risa al abrir la puerta. «Te extraño tanto que duele respirar», sollozó. «Pero sé que tú no querrías verme así. Sé que me estarías regañando por haberme convertido en este fantasma que solo existe sin vivir. Necesito dejarte ir. Amor, no para olvidarte, sino para poder seguir adelante sin que el recuerdo de ti sea una cadena que me ahogue». Sintió una mano posarse suavemente sobre su hombro. La voz de la señora del camino llegó hasta él como un susurro envuelto en luz. «Ya lo dijiste, hijo. Ya pusiste en palabras lo que te estaba consumiendo. Ahora puedes empezar. Deja que mi misericordia te abrace. Deja que el perdón sane lo que la culpa ha destrozado». Tomás levantó la mirada hacia el altar y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz rozar su alma herida. Agradecimiento inesperado y la desaparición. Tomás permaneció arrodillado durante largos minutos. Su respiración finalmente se había calmado. El llanto había cesado, dejando en su lugar una extraña sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años. Se sentía exhausto pero limpio, como si hubiera cruzado un río turbulento y finalmente hubiera alcanzado la otra orilla. Lentamente se puso de pie. Sus rodillas protestaron por haber permanecido tanto tiempo contra el suelo frío de mármol. Se volvió hacia el banco donde la señora del camino había estado sentada. Ella seguía ahí, con su rebozo azul y rosa, el rosario entre sus dedos, una expresión de serenidad absoluta en su rostro. Sus ojos se encontraron y ella asintió levemente, como si le diera permiso para continuar con lo que necesitaba hacer. «Gracias», murmuró Tomás. Las palabras se sentían insuficientes para expresar la magnitud de lo que había experimentado esa noche. «No me agradezcas a mí, hijo. Agradécete a ti mismo por haber tenido el valor de entrar», respondió ella con una sonrisa maternal. «Ahora ve, hay alguien más que quiere que sepas algo importante». Tomás salió de la basílica sintiendo el aire fresco de la madrugada acariciar su rostro. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, anunciando el amanecer de un nuevo día. Caminó hacia su taxi, pero algo en su estómago le recordó que no había comido nada en horas. A pocos metros de donde había estacionado, divisó un puesto de tacos recién abierto. El aroma del cilantro fresco y la carne asada flotaba en el aire. Llamándolo, se acercó al puesto donde una joven de unos 25 años terminaba de preparar la salsa verde. Cuando ella levantó la vista y lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al reconocimiento iluminó su rostro. «¿Don Tomás?», preguntó con voz incrédula. «¿Es usted don Tomás Ruiz?», el del taxi amarillo. Tomás la miró confundido, sin recordar haberla visto antes. «¿Sí? Soy yo. ¿Nos conocemos?». La joven salió rápidamente de detrás del comal y se acercó a él con los ojos humedecidos. «Usted ayudó a mi abuela hace 2 años. Doña Carmelita Rivera. La encontró perdida bajo la lluvia en Tlalpan y la trajo hasta la casa de mis tíos. Ella siempre hablaba de usted. Decía que un ángel del Señor la había rescatado esa noche». Tomás sintió que el mundo se detenía a su alrededor
Las palabras de la señora del camino resonaron en su mente. Rezó por ti cada día hasta que cerró los ojos por última vez. Doña Carmelita, repitió con voz ahogada. Era una mujer muy amable. ¿Cómo está ella? La tristeza cruzó el rostro de la joven. Falleció hace 1 año y medio. Don Tomás. Pero murió en paz, rodeada de toda la familia. Y hasta su último día, cada noche antes de dormir, rezaba por el taxista bondadoso que la había salvado. Decía que usted era prueba de que Dios todavía ponía ángeles en la tierra. Tomás sintió un nudo formarse nuevamente en su garganta. Todos aquellos momentos que él había considerado insignificantes, todos aquellos gestos que creía olvidados, habían dejado huellas profundas en vidas que él ni siquiera imaginaba haber tocado. ¿Yo solo? Hice lo correcto, murmuró. Y por eso mi abuela quería que supiera algo, dijo la joven, metiéndose rápidamente detrás del puesto. Ella me hizo prometerle que si algún día lo encontraba, le entregaría esto. La muchacha regresó con un pequeño envoltorio hecho de papel de estraza, atado con un cordel rojo. ¿Lo colocó en las manos de Tomás con reverencia? Él lo desenvolvió lentamente y encontró varias tortillas recién hechas. Dentro de ellas, escrito con pluma en un pedazo de papel doblado, había un mensaje con letra temblorosa. La luz que diste ha regresado. No temas. Vive en su gracia. No estoy lejos. Siempre te acompaño en cada camino que recorres. Las manos de Tomás temblaron sosteniendo el papel. Leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada letra penetraba en su corazón como rayos de sol, atravesando nubes densas. Ella dictó eso 1 semana antes de morir, explicó la joven. Dijo que usted lo entendería cuando llegara el momento correcto. Tomás abrazó a la muchacha impulsivamente, incapaz de contener la emoción que lo desbordaba. Ella le devolvió el abrazo, llorando también, compartiendo un momento de conexión que trascendía las palabras. Gracias, susurró él. Gracias por guardar esto. Gracias por cumplir la promesa a tu abuela. Ella lo amaba mucho. Don Tomás. Y yo también quiero agradecerle. ¿Por cuidarla esa noche? Tomás regresó a su taxi sosteniendo el envoltorio como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Abrió la puerta trasera esperando encontrar a la señora del camino, esperándolo pacientemente. Pero el asiento estaba vacío, completamente vacío. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. Miró alrededor del taxi. Revisó el suelo. Abrió las otras puertas. Nada. La señora había desaparecido sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiera estado ahí, pero sobre el asiento trasero, exactamente donde ella se había sentado, descansaba el ramo de cempasúchil que había sostenido durante todo el viaje. Las flores brillaban frescas y vibrantes, como si acabaran de ser cortadas, y su aroma llenaba el interior del vehículo con una fragancia que era imposible ignorar. Tomás tomó el ramo con manos temblorosas y lo acercó a su rostro. Cerró los ojos e inhaló profundamente el perfume que tanto le recordaba a Elena. Una sonrisa atravesó su rostro por primera vez en años. Una sonrisa genuina que nacía desde lo más profundo de su ser sanado. Gracias. Señora, susurró al aire. Gracias por encontrarme. Una carta del pasado y la llamada importante. Tomás se sentó en el asiento del conductor, colocando cuidadosamente el ramo de cempasúchil sobre el tablero. El perfume de las flores inundaba el taxi, creando una atmósfera casi irreal. Sus dedos acariciaron los pétalos mientras procesaba todo lo que había vivido en las últimas horas. Parte de él seguía sin poder creer que aquello hubiera sido real. Pero las flores estaban ahí, tangibles, imposibles de negar. Necesitaba ordenar sus pensamientos antes de arrancar. Apoyó los codos sobre el volante y hundió el rostro entre sus manos, respirando profundamente. El mensaje de doña Carmelita resonaba en su mente. No estoy lejos. Siempre te acompaño en cada camino que recorres. Había sido la señora del camino quien había dictado esas palabras a través de la anciana. ¿O había sido algo más grande, más inexplicable? Al levantar la vista, notó que la guantera estaba entreabierta. Eso era extraño. Tomás siempre la mantenía cerrada con llave porque guardaba ahí sus documentos importantes. Se inclinó y la abrió completamente. Entre los papeles del seguro y la licencia de circulación,
Había un sobre blanco que definitivamente no había estado ahí antes. No tenía remitente ni destinatario. Solo estaba sellado con cera roja. Con manos temblorosas, Tomás rompió el sello y extrajo varias hojas dobladas. Al desplegarlas, reconoció inmediatamente la letra cursiva y elegante de Elena. Su corazón comenzó a martillear contra sus costillas con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Era imposible. Elena había muerto hace 3 años. Él mismo había vaciado todos sus cajones. Había revisado cada rincón de la casa buscando algo. Cualquier cosa que ella hubiera dejado. Nunca encontró ninguna carta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Comenzó a leer. Las lágrimas nublaron su visión desde la primera línea. Mi querido Tomás, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor de salir del laberinto oscuro donde te encerraste. Escribo estas palabras sabiendo que tal vez mi corazón decida descansar pronto. Los doctores me dijeron que podría pasar en cualquier momento, y aunque te oculté la gravedad de mi condición para no preocuparte, necesito que sepas algunas cosas antes de partir. No te culpo por tu ausencia aquella tarde. Escúchame bien. Amor mío, no te culpo. Sé que estabas trabajando. Sé que siempre lo hacías por nosotros. Por darme una vida mejor. Tu dedicación nunca fue un defecto. Fue una de las razones por las que me enamoré de ti. Eras un hombre que luchaba incansablemente por los suyos. Lo que más me duele no es morir. Tomás, me duele imaginar que convertirás mi muerte en tu prisión. Te conozco demasiado bien. Sé que te castigarás, que te culparás, que cerrarás las cortinas de nuestra casa y dejarás que la oscuridad se apodere de cada rincón. Te lo suplico. No lo hagas. No conviertas mi silencio en tu castigo eterno. Mereces ser perdonado. Mereces vivir. Mereces reír otra vez sin sentir que traicionas mi memoria. Porque cada momento de felicidad que experimentes será también mi felicidad. Donde quiera que esté. Estaré celebrando cada vez que vuelvas a sonreír de verdad. Y Sofía, nuestra hermosa hija. Ella te necesita. Tomás, te necesita más de lo que tú mismo comprendes. No dejes que el dolor construya un muro entre ustedes. Ella también está sufriendo. También perdió algo invaluable. No permitas que pierda a su padre además de a su madre. Búscala. Abrázala. Dile que la amas. Dile todas las cosas que nunca me dijiste a mí, porque pensabas que había tiempo. El tiempo es una ilusión cruel. Mi amor. Solo existe el ahora. Este momento presente donde podemos elegir amar o elegir escondernos. Te amé desde el primer día y te amaré hasta el último suspiro. Y si existe algo después de la muerte, te seguiré amando en cada amanecer. En cada persona bondadosa que cruce tu camino, en cada momento de paz que encuentres en medio del caos. Vive por los dos. Tomás, vive la vida que ya no podré vivir. Y cuando finalmente sea tu turno de descansar, nos reencontraremos y tendremos toda la eternidad para caminar juntos por esa playa de Veracruz que tanto soñamos. No llores más por mí. Mejor sonríe recordándome, esa será la ofrenda más hermosa que puedas darme. Con todo mi amor eterno. Elena. P. D. Las flores de cempasúchil siempre me recordaban que la muerte no es el final, sino solo un cambio de forma. Cuando las veas, recuerda que sigo cerca. Tomás dejó caer las hojas sobre su regazo, mientras sollozaba sin control. Era la liberación final que necesitaba. El perdón que había estado buscando desesperadamente sin saber dónde encontrarlo. Elena lo había perdonado incluso antes de morir. Ella había visto su futuro de sufrimiento y había tratado de evitarlo con estas palabras escritas desde el amor más puro. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró el ramo de cempasúchil sobre el tablero. Ahora entendía. Todo había sido orquestado para este momento, para llevarlo exactamente donde necesitaba estar. Con dedos todavía temblorosos, sacó su celular del bolsillo. Hacía meses que no marcaba ese número. Tecleó los dígitos que conocía de memoria y presionó la tecla de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando finalmente contestaron, escuchó la voz somnolienta y sorprendida de Sofía. «Papá, ¿eres tú? ¿Estás bien?»
Son las 5 de la mañana. Tomás cerró los ojos, respiró profundamente y dijo las palabras que había estado conteniendo durante 3 años interminables. Sofía, mi niña, perdóname, por favor, perdóname por todo. Te necesito. Necesito verte. Necesito que hablemos. Del otro lado de la línea. Escuchó un sollozo ahogado, seguido de un silencio cargado de años de dolor compartido. Yo también te necesito. ¿Papá? Susurró ella finalmente. También te he extrañado tanto. Tomás condujo durante más de 2 horas por la carretera que conectaba la Ciudad de México con Querétaro. El amanecer había pintado el cielo de tonos naranjas y rosados, colores que no había apreciado en años. Cada kilómetro recorrido sentía como si estuviera dejando atrás capas de dolor acumulado. El ramo de cempasúchil descansaba en el asiento del copiloto, acompañándolo como un recordatorio silencioso de todo lo que había experimentado esa noche extraordinaria. La conversación telefónica con Sofía había sido breve pero intensa. Ella le había dado su dirección con voz entrecortada, todavía incrédula de que su padre finalmente hubiera dado el primer paso. Habían acordado no decir mucho por teléfono, guardando las palabras importantes para cuando estuvieran frente a frente. Algunas cosas necesitaban ser dichas mirándose a los ojos, sin la distancia protectora de una pantalla o un aparato. Cuando Tomás entró a los límites de Querétaro, el cielo comenzó a oscurecerse repentinamente. Nubes grises y densas se arremolinaron sobre la ciudad colonial. Y pronto, las primeras gotas comenzaron a golpear el parabrisas. En cuestión de minutos, una lluvia torrencial se desató. Reduciendo la visibilidad y obligándolo a aminorar la velocidad, los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente tratando de mantener el vidrio despejado. Tomás encontró la colonia donde vivía Sofía, después de dar algunas vueltas por calles estrechas. Era un vecindario tranquilo, de casas pequeñas pero bien cuidadas, con jardines frontales y rejas pintadas de colores alegres. Se estacionó frente al número que ella le había dado y apagó el motor. La lluvia martillaba el techo del taxi creando un tamborileo ensordecedor. Miró hacia la casa y distinguió una luz encendida en la ventana principal. Durante varios minutos permaneció inmóvil, paralizado por el miedo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicarle 3 años de abandono emocional? ¿Cómo hacerle entender que no había sido por falta de amor, sino por un exceso de dolor que no sabía cómo manejar? Apretó el volante con fuerza, sintiendo la tentación de arrancar el motor y huir de regreso a la seguridad conocida de su soledad. Pero entonces recordó las palabras de Elena en la carta. Solo existe el ahora, este momento presente donde podemos elegir amar o elegir escondernos. Y recordó a la señora del camino diciéndole que era tiempo de estar presente, de ser esa pequeña luz cuando más se necesitaba. Tomó el ramo de cempasúchil del asiento y salió del taxi bajo la lluvia intensa. En segundos estaba completamente empapado. El agua corría por su rostro mezclándose con lágrimas que no podía contener. Caminó por el pequeño sendero de piedras hasta la puerta principal. Levantó la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Sofía estaba ahí, parada en el umbral. Tenía 28 años ahora, pero para Tomás, seguía siendo la niña que lo esperaba en la puerta cada tarde cuando regresaba del trabajo. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de Elena, estaban enrojecidos e hinchados. Vestía una pijama sencilla y sus pies descalzos pisaban el suelo frío de la entrada. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. La lluvia caía con furia alrededor de Tomás, pero él no se movía, aferrándose al ramo de flores como si fueran su único salvavidas. Sofía tampoco se movía. Sus labios temblaban tratando de formar palabras que no llegaban. «Perdóname, hija», logró decir finalmente Tomás, su voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta. «Perdóname por haberme alejado, por haberte dejado sola cuando más me necesitabas, por convertir mi dolor en un muro que te separó de mí». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Negó con la cabeza repetidamente. Su cuerpo temblaba con sollozos contenidos durante años. «Yo también lo siento, papá. Siento no haber insistido más. Siento haberme rendido. Siento habernos perdido todo este tiempo.
No perdimos nada que no podamos recuperar, dijo Tomás, dando un paso hacia adelante. Estoy aquí ahora, y si me lo permites, quiero estar aquí para siempre. Quiero conocer a la mujer en que te has convertido. Quiero ser parte de tu vida otra vez. Sofía no dijo nada más. Simplemente se lanzó hacia adelante y abrazó a su padre con una fuerza desesperada. Tomás dejó caer el ramo de flores y la envolvió en sus brazos, sosteniéndola como no lo había hecho desde que era una niña pequeña. Ambos lloraron bajo la lluvia torrencial, liberando años de dolor, de palabras no dichas, de abrazos negados. ¿Te extrañé tanto? ¿Papá? Sollozó Sofía contra su pecho. Cada día. Te extrañé cada maldito día. Yo también. Mi niña. Yo también. Tomás besó su cabeza repetidamente, como solía hacer cuando ella era pequeña y tenía pesadillas. Pero ya estoy aquí. Ya regresé. Se quedaron abrazados bajo la lluvia durante largos minutos, ajenos al frío, ajenos al agua que los empapaba, ajenos a todo excepto a la presencia del otro. Vecinos curiosos miraban desde sus ventanas, pero no les importaba. Este momento les pertenecía solo a ellos, padre e hija, reconstruyendo un puente que el dolor había demolido. Finalmente, Sofía se separó ligeramente y miró a su padre a los ojos. Tocó su rostro con ambas manos, como asegurándose de que era real, de que no era un sueño del que despertaría sola otra vez. Entra. Papá, por favor, entra. Tenemos mucho de qué hablar. Tomás recogió el ramo de cempasúchil del suelo y asintió. Cruzó el umbral detrás de su hija, entrando no solo a su casa, sino también de regreso a su vida. La puerta se cerró tras ellos, dejando afuera la tormenta y dando paso a un nuevo comienzo bajo techo compartido. Convertirse en el taxi escucha. 3 meses habían pasado desde aquella noche extraordinaria en el anillo periférico. 3 meses desde que la señora del camino había subido a su taxi y había transformado completamente la vida de Tomás. El taxista seguía conduciendo por las calles de la Ciudad de México, pero ya no era el mismo hombre que vagaba sin rumbo cargando el peso del remordimiento como una cruz insoportable. La casa que había sido un mausoleo silencioso ahora respiraba vida nuevamente. Tomás había abierto las cortinas, permitiendo que el sol entrara e iluminara cada rincón. Los objetos de Elena permanecían en su lugar, pero ya no como reliquias intocables de un pasado congelado, sino como recuerdos amorosos de una mujer que había dejado su huella imborrable en su corazón. El ramo de cempasúchil, milagrosamente fresco después de tanto tiempo, descansaba en un florero sobre la mesa del comedor, recordándole cada día que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Sofía lo visitaba cada fin de semana. Habían establecido una rutina que ambos atesoraban. Ella llegaba el sábado por la mañana y cocinaban juntos el pozole que tanto le gustaba a Elena, usando la receta de la abuela que Sofía había guardado celosamente. Mientras la carne hervía y el maíz se ablandaba, conversaban durante horas, recuperando el tiempo perdido, sanando heridas antiguas con cada palabra compartida. Tomás había aprendido sobre la vida de su hija, sobre su trabajo como maestra de primaria, sobre sus sueños y temores, sobre la mujer extraordinaria en que se había convertido a pesar de todo. Pero el cambio más profundo se manifestaba en la forma en que Tomás ejercía su oficio de taxista. Ya no conducía huyendo de sus demonios internos, ni buscando el olvido en el movimiento perpetuo. Ahora conducía con propósito, con conciencia plena de que cada pasajero que subía a su taxi traía consigo una historia, un dolor, una esperanza que merecía ser escuchada. Una noche de jueves, alrededor de las 11, una joven de unos 25 años levantó la mano desesperadamente en una esquina cerca del centro histórico. Subió al taxi con el rostro desencajado por la angustia. Su celular temblaba en su mano mientras marcaba números repetidamente. Al Hospital General. Por favor, dijo con voz ahogada. Rápido. Se lo suplico. Mi mamá acaba de sufrir un derrame cerebral. Tomás arrancó inmediatamente, pero no con la prisa ciega que hubiera tenido antes. Conducía con eficiencia pero también con cuidado, consciente de que llegar vivo era más importante que llegar 5 minutos antes. Miró a la joven por el retrovisor
y vio en ella el reflejo de su propia angustia de años atrás. Esa desesperación de sentir que el tiempo se escurría como arena entre los dedos. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó suavemente. La joven lo miró sorprendida. No esperaba que un taxista se interesara en algo más que la tarifa. «Guadalupe», respondió con voz quebrada. «Se llama Guadalupe, y solo tiene 52 años. Estaba bien esta mañana. Estábamos desayunando juntas y de repente, su voz se quebró completamente». Tomás reconoció ese dolor, esa culpa irracional que surge cuando creemos que deberíamos haber podido prevenir lo imprevisto. «¿Respira?» «Hija», dijo con voz firme pero gentil, «sé que es difícil, pero necesitas llegar ahí con claridad mental. Tu mamá te necesita fuerte, no desmoronada». Durante el trayecto al hospital, Tomás habló con ella en un tono tranquilizador. No le dio falsas esperanzas ni le prometió finales felices, pero le ofreció algo más valioso: su presencia genuina, su escucha atenta, su comprensión de alguien que había caminado por el valle oscuro del dolor y había sobrevivido. Cuando llegaron al hospital, la joven buscó frenéticamente su cartera para pagarle. Tomás levantó la mano negándose. «Guarda tu dinero», dijo con firmeza. «Lo vas a necesitar. Entra y quédate al lado de tu mamá. A veces, solo estar presente es suficiente. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que el ayer te robe el hoy. Hija». La joven lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué hace esto?». «¿Por qué es tan amable conmigo?». Tomás sonrió. Una sonrisa genuina que iluminaba su rostro de una manera que no había sido posible durante años. «Porque alguien una vez me enseñó que no somos salvadores. Solo somos personas presentes en el momento justo. Y eso es suficiente». La joven bajó del taxi y corrió hacia la entrada de urgencias. Tomás la vio desaparecer entre las puertas automáticas y sintió una paz profunda inundar su pecho. Miró hacia el asiento trasero y por un instante, solo un instante fugaz, le pareció ver el destello de un rebozo azul y rosa, el brillo de una sonrisa maternal, el perfume inconfundible de flores de cempasúchil. «Gracias». «Señora», susurró al vacío, «gracias por mostrarme el camino». Arrancó el taxi y continuó su recorrido nocturno por las calles interminables de la Ciudad de México. Ya no era simplemente un conductor. Era un escucha, un testigo silencioso de las historias humanas que se desarrollaban en el pequeño espacio de su vehículo. Cada pasajero era una oportunidad de ser esa pequeña luz que la señora del camino le había dicho que era. Un joven estudiante que había perdido el último camión y necesitaba llegar a su dormitorio para estudiar para un examen importante. Una anciana que regresaba de visitar la tumba de su esposo y necesitaba hablar sobre cuánto lo extrañaba. Un hombre de mediana edad que acababa de perder su empleo y no sabía cómo decírselo a su familia. Todos ellos encontraban en el taxi de Tomás algo más que transporte. Encontraban un espacio seguro donde ser vulnerables, donde ser escuchados sin juicio, donde sus cargas se aligeraban aunque fuera momentáneamente. Tomás comprendía ahora que la señora del camino no necesitaba ser probada ni explicada. No necesitaba convencer a nadie de lo que había experimentado aquella noche mágica. Su presencia se manifestaba en cada acto de bondad que él realizaba, en cada mano extendida, en cada palabra de consuelo ofrecida a un desconocido. Ella vivía a través de sus acciones, multiplicándose en los corazones de cada persona que tocaba. El taxi amarillo de Tomás se había convertido en un santuario móvil en medio del caos urbano. Un espacio donde la misericordia circulaba tan libremente como el aire. Y mientras conducía bajo las estrellas apenas visibles sobre la contaminación lumínica de la gran ciudad, Tomás sonreía sabiendo que había encontrado su propósito. No era un salvador, solo era una pequeña luz. Y eso, como le había dicho la señora, era más que suficiente. Queridos hermanos y hermanas, tomemos un momento para reflexionar sobre esta historia. En medio de nuestras vidas agitadas, ¿cuántas veces nos hemos cerrado al dolor y con ello también a la sanación? ¿Cuántas veces hemos dejado que la culpa nos robe la posibilidad de vivir plenamente? La historia de Tomás nos enseña que el perdón comienza en nuestro propio corazón, que estar presente para los demás es uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer,
Que nuestras pequeñas acciones de bondad crean ondas que tocan vidas de maneras que nunca imaginaremos. Recemos juntos por todos aquellos que cargan con culpas que los paralizan, por quienes han cerrado su corazón al amor por miedo al dolor, por las familias separadas por el silencio y el orgullo. Que encuentren la gracia de perdonarse a sí mismos y la valentía de tender puentes hacia quienes aman. Por favor, reza un Ave María por todas las personas que necesitan sanación en sus corazones y escribe amén en los comentarios para que esta bendición se multiplique. Comparte tu propia historia